Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos de Radio Vaticana, de Vatican News, bienvenidos a esta transmisión del viaje apostólico del Santo Padre León XIV a Argelia, ya el primer día, el inicio de este viaje, y le acompañamos en los diversos compromisos. Le saluda el Padre Joan Pacheco y agradecemos también a las emisoras y televisoras que nos acompañan en esta transmisión. WTN Radio y Televisión, Cetelmón Televisión en España, Pax Televisión de Perú, Radio María en Colombia, Panamá y Venezuela, Radio María en Paraguay, Radio La Voz de María en Ecuador, en Estados Unidos Radio Paz de Miami, y los amigos de ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Compartimos la visita del Papa León XIV a la Basílica Nuestra Señora de África para el encuentro con la comunidad argelina. Momento de oración, el Papa León XIV en la Basílica de Nuestra Señora de África en Argelia, donde ha llegado para encontrarse con la comunidad argelina, transmitir también su mensaje, este viaje apostólico a Argelia que tiene como lema "La paz esté con ustedes". Fue recibido el Papa por el cardenal Vesco, también el rector de la Basílica, y ahora va a compartir también su mensaje con ellos. Antes de ello, como vemos en las imágenes, ofrece una ofrenda, unas flores a la imagen de Nuestra Señora de África, esta advocación mariana querida en esta nación. Palabras de bienvenida del cardenal Vesco. C'est avec une immense joie et une très grande émotion que nous accueillons dans cette Santo Padre, es una gran alegría darle la bienvenida de Notre-Dame d'Afrique. a la Basílica de Nuestra Señora de África, cuna de las Hermanas y los Padres Blancos, fundados por el cardenal Vers beaucoup de pays d'Afrique. Lavilleri. Desde aquí se difundió el Evangelio por muchos países de África. Sur le continent Por eso es muy significativo que su primer viaje al continente africano sea como sumo pontífice y comience aquí. est un espace de rencontre et de fraternité. Plus de 9 Esta basílica es un espacio de encuentro y de fraternidad.
sont de religion Más de 9 de cada 10 personas que cruzan su umbral son de religión musulmana. pour nous et pour les musulmans. Madame Afrique, como se le suele llamar aquí, forma parte del patrimonio de Argelia y del corazón de los argelinos. La inscripción que les da la bienvenida, orad por nosotros y por los musulmanes, expresa la vocación maternal de María para con toda la humanidad. Y la vocación de esta basílica, que recoge tantas confidencias y acoge tantas manifestaciones culturales o religiosas, entre ellas las jornadas marianas islámico-cristianas. Mais ce sont d'abord les pierres vivantes de notre Église. Pero sobre todo las piedras vivas de nuestra iglesia, las que me complace presentarles. C'est une église mosaïque composée de plusieurs dizaines. Nuestra iglesia es una iglesia mosaico compuesta por varias decenas de nacionalidades. Es una iglesia del norte de África, del África sahariana, del África subsahariana. Es de este país, Argelia, y es también del mundo entero. Un peuple marqué récemment encore par une histoire. Muchos de los bautizados que forman nuestras comunidades parroquiales son miembros de iglesias evangélicas en su país de origen, y juntos vivimos un ecumenismo muy concreto y muy natural. Tout un peuple en résistance. También estamos vinculados a las demás iglesias ortodoxas, anglicanas, evangélicas, adventistas, Destinée à que están aquí representadas y con las que vivimos una verdadera fraternidad. de célébration. Saludos también a Frédéric Parmi nous. Velaïse, testigo vivo y vibrante del judaísmo de Les Argel. baptisés composant nos communautés paroissiales sont membres d'églises autres que catholiques dans leur pays d'origine. Et ensemble, nous vivons un œcuménisme très concret et très naturel. Nous sommes aussi en lien avec les églises orthodoxes, anglicanes, évangéliques, adventistes, qui sont ici représentées dans cette basilique et avec lesquelles nous vivons une vraie fraternité. Je n'oublie pas non plus nos frères du judaïsme, également présents dans cette assemblée. Très Saint-Père, je vous salue enfin de la part de ceux qui ne sont pas présents dans cette basilique, mais qui suivent cette célébration depuis les cellules. Las saludo también en nombre de quienes no están presentes en esta basílica, pero que siguen la celebración tras las rejas de unas 60 cárceles que 70 de entre nosotros visitan regularmente, en excelente colaboración con la administración penitenciaria. Ces migrants en quête d'un avenir meilleur, dont la vie prématurément use. Son esos migrantes en busca de un futuro mejor, cuya vida consumida prematuramente acaba con demasiada frecuencia en el fondo del mar o en el Et desierto. vous prierez pour eux devant le cénotaphe consacré aux morts en mer. Merci infiniment, très Saint-Père, pour cette visite qui est pour nous une visitation. Nos cœurs sont brûlants. La pluie ne parviendra pas à éteindre ce grand feu que vous allumez aujourd'hui. Et puis, en terminant, je ne peux pas dire mon émotion, ne pas dire mon émotion, ma gratitude. Gracias por el fuego que enciende, por la visita, de cette visite, por esta visita du pays, que trae paz, par aussi por la generosidad de permitir vivir este momento como iglesia. par tous les membres de notre communauté qui se sont dépensés sans compter, par tous ceux qui sont venus, qui voulaient être là aujourd'hui. Pour tous, un immense merci, très sympa. Un agradecimiento de parte de todos, y cuente con las oraciones, y contamos con las suyas. A continuación, algunos testimonios también de esta iglesia, que el Papa escuchará y saludará también como representantes de la iglesia en Argelia. Je m'appelle Sœur Bernadette. Je suis arrivée en Algérie au diocèse de la Guatte-Gardaya, dans notre communauté à la ville de Timimone.
Au sein de la population qui nous accueille, nous faisons de notre mieux pour être solidaires avec les pauvres et leur témoigner de notre amour pour eux. Nous accompagnons El testimonio les enfants de la hermana vivant avec Bernadette, handicap et de las leurs hermanas de parents. Notre Dame, Au en début, Dilexi T. Santo Padre, nous allions ha de escrito que famille la en civilización famille, que tuvo como fermento mais el trabajo au fur et à silencioso de mesure los que le monjes nombre benedictinos, augmentait, los pobres no eran un problema que resolver, de plus en sino hermanos y hermanas a plus à quienes parcourir acoger. toutes les familles comme Entre la población que nos acoge, alors hacemos todo lo posible nous por avons ser ouvert les solidarios portes de con los notre pobres y communauté darles pour les testimonio de accueillir nuestro amor. Acompañamos a los niños par la con suite. discapacidad La maman d'une y des sus enfants padres. vivant avec un handicap Al principio íbamos de a familia en créé une familia, association pero con el pour les tiempo el enfants número handicapés aumentó y se hizo cada vez más difícil en accord avec les visitar a todas las autorités familias diocèses. como debíamos. Nous avons Entonces abrimos las nos puertas de nuestra activités comunidad avec para les acogerlos. enfants et leurs parents au Posteriormente, la madre service de una de niña con cette discapacidad creó una association asociación dont ils para étaient niños con membres. discapacidad. Par la grâce de De Dieu, acuerdo con las autoridades des de la personnes diócesis, généreuses, pusimos nuestras actividades con estos niños l'association y sus padres a un centre al servicio dédié de esa asociación pour les personnes de vivant la que avec eran un miembros. handicap, surtout les enfants. Nous La effectuons gracia de Dios y el des apoyo de personas generosas, con ello y la asociación dispone de un centro equipado participons para aux personas con événements discapacidad, joyeux, especialmente para événements niños. douloureux. Realizamos visitas a domicilio, les acogemos en nuestra Permet casa y d'établir des liens de participamos confiance, en los d'amitié acontecimientos et alegres de y en los dolorosos. familiarité. Todo ello ha permitido establecer lazos de confianza, de Nous ont amistad permis de prendre y davantage de conscience familiaridad. de la nécessité Estos lazos de cercanía nos ha permitido tomar mayor conciencia de la necesidad de ir a las periferias de las que hablaba el Papa Francisco y de descubrir la riqueza del apostolado en esos ámbitos. Avec notre petite expérience dans l'accompagnement des enfants vivant avec un handicap et leurs Con parents, nuestra pequeña experiencia en el acompañamiento de niños con discapacidad y de sus padres, afirmamos que estos niños no son solo un problema que hay que resolver, sino hermanos y hermanas a quienes acoger con amor. ils sont des nôtres, avec qui nous partageons les mêmes joies et les mêmes peines. Son de los nuestros y compartimos con ellos las mismas alegrías y los mismos sufrimientos. A continuación, el testimonio de Raquel, al ser estudiante.
Your Holiness, Your Excellencies, distinguished clergy, dear brothers and sisters in Christ, dear all Algerians. Santidad, excelencia, distinguido clero, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es con profunda gratitud y respeto que me encuentro hoy ante ustedes. Me llamo Raquel Ansere, tengo 26 años y vengo de Kenia, el orgullo de África. Por la gracia de Dios, he obtenido un máster en ciencias políticas, energética en la Powers de Tensans. Soy una cristiana que creció en una familia pentecostal devota. Actualmente sirvo a Dios en la Tensans Fellowship, en la parroquia de San Miguel de Tensans, como miembro del coro, bajo la dirección del padre Jan Toussaint, dentro de la diócesis de Orán, seguida por su excelencia el obispo David Carraro. La Tensans Fellowship es un grupo interdenominacional compuesto por unos 50 estudiantes que se reúnen para servir, alabar y adorar al Señor en la parroquia de Tensans. Como comunidad cristiana nos reunimos para estar juntos en comunión durante actividades como las oraciones mensuales de Taized, el retiro anual, las celebraciones de Pascua y Navidad, así como otros encuentros sociales. That we may be one in him, just as he is one with the Father. Formar parte de todas estas actividades ha contribuido a fortalecer mi camino cristiano en el amor y la unidad. Las actividades nos han enriquecido como comunidad, cumpliendo la oración de Cristo en el Evangelio de Juan 17, 20, 21, para que todos seamos uno en Él, como Él es uno en el Padre. En mi país de origen, las denominaciones cristianas suelen actuar de forma independiente. Sin embargo, Argelia, he visto acá un hermoso sentido de comunión que une a los creyentes más allá de las fronteras denominacionales. Sobre todo, doy gracias a Dios por la oportunidad de servirle en este extraordinario país. Le agradezco por ser un buen pastor para la iglesia y por tomarse el tiempo de visitar los pueblos de África. Ahora el testimonio de Emmanuel Ali, guía de esta basílica. Saint-Père Azul, vous commencez un voyage en Afrique. Les évêques d'Afrique et de Madagascar nous appellent à être des constructeurs de l'espérance. Je m'appelle Emmanuel Ali. Je collabore avec le service d'accueil à la basilique Notre-Dame. Santo Padre comienza un viaje a África. Un lieu de rencontre et de reconnaissance. Me llamo Emmanuel Ali, colaboro en el servicio de acogida en la Basílica de Nuestra Señora de África, un lugar de encuentro y reconocimiento entre todas las nacionalidades y religiones, a la sombra de María. Acompaño a los visitantes que vienen de todas partes de Argelia
y de otros países para descubrir la historia de la Basílica de Nuestra Señora de África, llamada Madame l'Afrique. Para los argelinos, la historia de Jesús y la de la iglesia en Argelia a través de los frescos que nos hablan de figuras emblemáticas e históricas, Santa Mónica, San Agustín y los santos mártires de Cartago. Los visitantes, algunos vienen solos, otros en familia, algunos vienen a recogerse en silencio, otros encienden velas para presentar y encomendar sus preocupaciones a las personas que aman. A veces escucho a personas que vienen con situaciones de vida complicadas que pesan sobre su corazón. Una experiencia común es que quienes llegan a la basílica estresados y tensos por las circunstancias de su vida, cuando se van lo hacen serenos y felices de haber venido. Siento que es el Señor quien me ha puesto aquí, quien me ha dado fuerzas y me ha sostenido. Aquí he aprendido la calma. El lugar y el ambiente son muy serenos. También he aprendido a estar cerca de los demás. He aprendido la paciencia y a responder a las preguntas con sencillez y amor. Aquí intentamos tender puentes entre cristianos y musulmanes para poder vivir en paz. Esta es nuestra esperanza, la esperanza que intentamos construir. Los habitantes de Argel la llaman la Lamarien, un lugar de paz y fraternidad que une a los argelinos en su amor. Nuestra Señora de África ruega por nosotros y por los musulmanes. Ahora el testimonio de Monia Zergané, musulmana. Permettez-moi d'apporter ce témoignage en rapport avec l'expérience humaine que nous vivons ici en terre algérienne. Une modeste Santo expérience. Padre, permítame aportar mi testimonio sobre la experiencia humana que vivimos aquí en tierra argelina. La foi véritable n'isole pas, mais unit. Una modesta experiencia de convivencia que podría ser un signo de esperanza para nuestro mundo. Une vraie fraternité. Necesitamos tanto ver que la verdadera fe no aísla, Dans la plupart sino des que abre, services, nous travaillons une pero main dans no la main, confunde, chrétiens acerca et sin uniformar y hace partageant crecer nos una préoccupations. auténtica fraternidad. Accueillir, servir, En la Iglesia Católica de Argelia, prendre soin des en la mayoría de los servicios, trabajamos codo trouver des a ressources codo, financières, cristianos y musulmanes, compartiendo las mismas preocupaciones: centres d'activité acoger, servir, escuchar, cuidar de los más frágiles, organizar, encontrar recursos financieros y esforzarnos para que los centros de actividad sean lugares seguros vécu ensemble, que preserven la dignidad de las et une personas. fraternité réelle, qui se fortifie dans la conviction que servir Este l'homme, servicio a los c'est más vulnerables, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, nos compétences, vivido juntos, notre dévouement, crea una fraternidad real que se fortalece en la convicción de que servir al hombre es ante todo servir a Dios. Je côtoie au Este quotidien servicio mes frères se et nutre sœurs de chrétiens. todas las cosas bellas Je les que vois prier, unos y otros célébrer, aportamos: vivre leur nuestras vocation competencias, avec nuestra et dedicación, sont nuestra conformes au chemin paciencia,
nuestro perdón, nuestra compasión, nuestra benevolencia. Cada día me reúno con mis hermanos y hermanas cristianos y los veo rezar, celebrar y vivir su vocación con fidelidad y sin confundir nuestros caminos. Yo, que rezo a Dios según la tradición musulmana, me encuentro en la misma disposición interior: buscar a Dios, aprender a amarlo más y dejarme transformar para ser mejor con los demás. A menudo me ocurre, como hoy, participar en momentos importantes de la vida cristiana en unión con mis hermanos, hermanas cristianos. A su vez, mis hermanos, hermanos cristianos celebran con nosotros, los musulmanes, nuestros momentos de fiestas y comparten nuestros momentos de sufrimiento. Ha sido para mí de gran ayuda y consuelo. En la prueba de la enfermedad he podido contar con su cercanía, su inquebrantable solidaridad, su dedicación y sus oraciones. Vivo cerca de una comunidad del movimiento de los focolares. Su compromiso diario por poner en práctica el amor al prójimo me interpela a menudo y me hace comprender que la vida no se compone principalmente de grandes obras visibles, sino de una comunión vivida día a día, allí donde el Señor nos pone, que la fraternidad se construye también en los gestos sencillos: una sonrisa, un saludo que sale del corazón, una palabra amable, un servicio prestado, sin esperar nada a cambio. Y en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, felicitarle por una fiesta, compartir una comida tras un tiempo de ayuno, escuchar el significado espiritual de una celebración. Esta vida compartida, en la que descubro que el Señor actúa en el encuentro sincero con el otro, que no es una amenaza sino un don, me hace tomar conciencia que todos aspiramos de la misma manera a la dignidad, al amor, a la justicia y a la paz. Para nosotros aquí en Argelia, como en otros países, el camino no ha terminado y cada día debemos volver a aprender la humildad y el amor. Doy gracias a Dios que es uno y, sin embargo, ama la diversidad que Él mismo ha creado. Y rezo para que, junto con nuestros hermanos y hermanas cristianos, podamos construir humildemente un mundo en el que realmente se pueda vivir, rezar, trabajar y soñar juntos.
Era un himno dedicado a la paz, el coro compuesto por cristianos y musulmanes, titulado Bienaventurados los que trabajan por la paz, como un signo de unión para la construcción de la paz en el mundo de hoy. Mensaje importante que recibimos también a través de la música desde Argelia. Ahora, las palabras del Santo Padre León XIV. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix soit avec vous. Chers frères dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieux. Queridos hermanos en el episcopado, queridos sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, amados hijos de la Iglesia en Argelia, Que je vous rencontre aujourd'hui. con gran alegría y afecto paternal me encuentro hoy con ustedes, que son una presencia discreta y preciosa, arraigada en esta tierra marcada por una historia antigua y por luminosos testigos de la fe. Votre communauté a des racines très profondes. Vous êtes les héritiers Su comunidad tiene raíces muy profundas, son herederos
de una multitud de testigos que han dado la vida, impulsados por el amor a Dios y al prójimo. Je pense en particulier aux 19 religieux, religieuses martyrs d'Algérie qui ont Pienso choisi particularmente en los 19 religiosos y religiosas mártires de Argelia que decidieron estar junto a este pueblo, compartiendo sus alegrías y sus dolores. Su sangre es una semilla viva que nunca deja de dar fruto. les héritiers d'une tradition encore plus ancienne qui remonte au Son premier también siècle. herederos de una tradición aún más antigua que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. A résonné En esta tierra resonó la ferviente voz de Agustín de Hipona, du saint precedida por el testimonio de su madre Santa Mónica y de otros santos. Le mémoire est un appel lumineux à être aujourd'hui Su memoria es una clara llamada a ser hoy signos creíbles de comunión, diálogo y paz. à vous tous, chers amis, et à ceux qui ne pouvant pas être présents. A todos ustedes, queridos hermanos, y a aquellos que no pudiendo estar presentes siguen este encuentro a la distancia, expreso mi gratitud por el compromiso cotidiano con el que hacen visible el rostro materno de la Iglesia. Je remercie son éminence pour les paroles qu'il m'a Agradezco a su eminencia por las palabras que me ha dirigido, y también a Raquel, a Limonia y la hermana Bernadette por lo que han compartido. À la lumière de ce que nous avons entendu, je voudrais A la luz de lo que hemos escuchado, quisiera que nos detengamos a reflexionar juntos sobre 3 aspectos de la vida cristiana que considero muy importantes, en particulier pour votre présence especialmente por su presencia aquí: prière, la charité et l'unité. la oración, la caridad y la unidad. Nous en avons Ante todo, la oración. Todos la necesitamos. je soulignais Lo subrayaba San Juan Pablo II hablando a los jóvenes. l'homme, disait-il, ne peut vivre sans prière. El hombre, decía, no puede vivir sin orar, lo mismo que no puede vivir sin respirar. Il présentait ainsi le dialogue avec Dieu comme De este un modo, élément presentaba el diálogo con Dios como un elemento indispensable no solo para la vida de la Iglesia, sino también para la de cada persona. Saint Charles de Foucault l'avait aussi compris. Asimismo, lo había comprendido San Carlos de Foucault, que había reconocido su vocación a ser presencia orante. Reconnu sa Escribía: vocation. me siento feliz Je vis ici feliz de estar a los pies del Santísimo Sacramento a todas horas. Y aconsejaba: recen mucho por los demás, conságrense a la salvación del prójimo con todos los medios a su alcance. Oración, bondad, ejemplo. À ce propos, Ali, en parlant de son expérience de service, A este respecto, Ali, hablando de su experiencia de servicio en Nuestra Señora de África, nos ha dicho que muchos vienen aquí para orar en silencio, presentar y encomendar al Señor sus preocupaciones y a las personas que aman, y encontrar a alguien dispuesto a escucharlos y a compartir las cargas que llevan en el corazón. Y he visto cómo tantos se van serenos y felices de haber venido. la prière unit et humanise. Elle fortifie et purifie le cœur. La oración une y humaniza, refuerza y purifica el corazón. Y la Iglesia en Argelia, gracias a la oración, siembra humanidad, unidad, fuerza y pureza a su alrededor, llegando a lugares y contextos que solo el Señor conoce. Un deuxième aspect de la vie ecclésiale sur lequel je voudrais m'attarder est celui de la charité. Un segundo aspecto de la vida eclesial en el que quisiera detenerme es el de la caridad. Nos ha hablado de ello en particular la hermana Bernadette, compartiendo su experiencia de asistencia a los niños con discapacidad y a sus padres. En lo que ha dicho percibimos el valor de la misericordia y del servicio, no solo como ayuda a los más frágiles, sino sobre todo como un lugar de gracia en el que cualquiera que se deja involucrar crece y se enriquece.
Sœur Bernadette nous a raconté comment, a partir de un simple La hermana Bernardé nos ha contado cómo a partir de un sencillo e inicial gesto de cercanía, son nés la visita a los enfermos, han nacido cual retoños, primero en un sistema de acogida y después una organización asistencial cada vez más articulada, una verdadera comunidad en la que muchísimas personas participan, tanto en los acontecimientos alegres par des liens de como en los dolorosos, unidos por vínculos de confianza, amistad y familiaridad. est sain et bénéfique. Il n'est pas étonnant que ceux qui souffrent trouvent les ressources nécessaires pour Un améliorer. ambiente así es sano y sanador y no sorprende el hecho de que en él el que sufre encuentre los recursos necesarios para mejorar la propia salud, llevando al mismo tiempo alegría a los demás, como en el caso de Fátima. Des martyrs dont nous avons fait mémoire. Por lo demás, el amor a los hermanos es precisamente el que ha animado el testimonio de los mártires que hemos recordado. À la charité, Frente al odio y a la violencia, fils de leur permanecieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de la vida, chrétien, junto con tantos otros hombres y mujeres, ont fait cristianos y musulmanes. et sans faire de bruit. Avec la sérénité, Lo hicieron sin pretensiones, sin clamor, con la serenidad y la firmeza de quien no presume ni desespera porque sabe en quién ha puesto su confianza. parmi tous, citons les paroles simples de Frère Luc, le moine Para todos citamos las palabras sencillas de Fray Luc, el anciano monje médico de la comunidad de Notre Dame del Atlas, quien ante la posibilidad de partir y de ponerse a salvo de posibles peligros a costa de abandonar a sus pacientes y amigos, él respondía: yo quiero quedarme con ellos. Y así lo hizo. El Papa Francisco, al recordarlo a él y a todos los demás, con motivo de la beatificación, decía: le témoignage courageux est source d'espérance pour la su testimonio valiente, fuente de esperanza para la comunidad católica argelina y semilla de diálogo para toda la sociedad. communication soit pour tous Que esta beatificación sea para todos un estímulo para construir juntos un mundo de fraternidad y solidaridad. Nous en arrivons ainsi au troisième point de notre réflexion. L'engagement à promouvoir Y llegamos así al tercer punto de nuestra reflexión, el compromiso por promover la paz y la unidad. El lema de esta visita son las palabras de Jesús resucitado: la paz esté con ustedes. Y en una imagen tomada de los mosaicos de Tipasa se lee: In Deo Pax et Concordia sit convivio nostro, que l'on peut traduire par en que podríamos traducir: en Dios la paz y la armonía pueden reinar en nuestro vivir juntos. et l'harmonie sont des caractéristiques fondamentales de la communauté chrétienne. La paz y la armonía han sido características fundamentales de la comunidad cristiana desde sus orígenes. À ceci, tous reconnaîtront Por deseo mismo de Jesús, que dijo: en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. affirme que l'Église engendre des peuples. San Agustín afirmaba al respecto que la Iglesia engendra a los pueblos, pero todos son miembros de uno solo. Y San Cipriano escribía: el mayor sacrificio delante de los ojos de Dios es la paz y la unión fraternal. Et le fait d'être un peuple réuni Y un pueblo unido, a proporción que están unidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. entendre tant de richesses de paroles et de Es hermoso hoy, al oír tanta riqueza de palabras y de ejemplos, hacer eco de lo que hemos escuchado. comme nous l'a rappelé son éminence, cette Es basilique signo de ello, como nos ha recordado su eminencia, esta misma basílica, símbolo de una iglesia de piedras vivas, donde bajo el manto de Nuestra Señora de África se construye la comunión entre cristianos y musulmanes. ici, l'amour maternel de Lalla Meriem, Aquí el amor maternal de Lala Merien reúne a todos como hijos,
cada uno rico en su diversidad, unidos por la misma aspiración a la dignidad, al amor, a la justicia y a la paz. Des enfants désireux de marcher ensemble, de vivre, Hijos deseosos de caminar juntos, de vivir, rezar, car la foi trabajar ne y sépare, soñar, mais porque la fe no aísla, confond, sino que abre, rapproche une pero no confunde, acerca sin uniformar y hace crecer una verdadera fraternidad, Moni à nous, como nos ha dicho Monia y como ha testimoniado Raquel compartiendo su experiencia. au sein de la Clement Fellowship. Dans un monde où les divisions En un mundo donde las divisiones y las guerras siembran dolor y muerte entre las naciones dans les communautés, y en las comunidades e incluso en las familias, su forma de vivir juntos, unidos y en paz, es un gran signo. unis, vous répandez la fraternité en inspirant à ceux Así unidos difundan la hermandad, inspirado en quienes los rodean qui de réconciliation deseos y sentimientos de comunión y de reconciliación, con un mensaje tanto más fuerte y claro como testimoniado en la sencillez y en la humildad. et l'humilité. Une partie considérable du territoire de ce pays est occupée Una parte considerable del territorio de este país está ocupada por el desierto. En el desierto no se sobrevive en soledad. remettre à le La aspereza de la naturaleza redimensiona toda presunción de autosuficiencia y nos recuerda a todos que necesitamos los unos de los otros nous avons y que necesitamos a Dios. de Dieu. C'est la reconnaissance de cette fragilité qui Es la fragilidad reconocida la que abre el corazón a la ayuda mutua y a la invocación de aquel que puede dar lo que ningún poder humano es capaz naît en mesure de garantizar. la réconciliation profonde des La reconciliación profunda de los corazones y con ello la paz verdadera. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vous encourage Por eso, queridos hermanos y hermanas, los animo a continuar su labor en tierras argelinas como comunidad de fe unida y abierta, presencia de la Iglesia, sacramento universal de salvación. de salut. Merci pour tout ce que vous faites. Gracias por todo lo que hacen, por su oración, por su caridad y por su testimonio de unidad. D'unité. Les aseguro mi recuerdo en la oración ante el Señor y encomendándoles a María, Nuestra Señora de África. Los bendigo de corazón. Vous bénis du grand cœur. El cardenal Vasco se entrega un presente al Santo Padre en agradecimiento por su visita a una cruz pectoral. Entrega a la Iglesia de Argelia en agradecimiento al Santo Padre por su visita y este encuentro que se vive en la Basílica Nuestra Señora de África. A continuación, el Santo Padre imparte la bendición.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. El Papa imparte la bendición y mientras se entona un canto a Nuestra Señora de África, también enciende una vela ante el icono de los Beatos de Argelia, ubicado en la capilla de Santa Mónica, esta basílica de Nuestra Señora de África. Un momento de recogimiento, de oración personal del Santo Padre, ofreciendo las intenciones también de toda esta comunidad que le ha acompañado, que escucha su mensaje en Argelia, en este viaje apostólico, y dedicando así sus oraciones a la intercesión de estos mártires a quienes, por cierto, ha recordado en sus palabras, en su reflexión, recordando que el amor, que la caridad es lo que ha animado el testimonio de los mártires. Decía el Papa León, frente al odio y a la violencia permanecieron fieles a la caridad hasta el sacrificio de la vida, junto con tantos otros hombres y mujeres cristianos y musulmanes. Lo hicieron sin pretensiones y sin clamor, con la serenidad y la firmeza de quien no presume ni desespera porque sabe en quién ha puesto su confianza. Así recordaba el testimonio de los mártires de Argelia. También recordaba palabras de la beatificación que recordaba de la homilía del Papa Francisco, quien, recordando a los mártires de Argelia, decía: su testimonio valiente es fuente de esperanza para toda la comunidad católica argelina y semilla de diálogo para toda la sociedad. También el Papa León, en su reflexión, recordaba que para todos es importante vivir
la caridad. Y tomaba en cuenta las palabras de la hermana Bernadette, que daba su testimonio también en este encuentro, y su testimonio sobre la asistencia a los niños con discapacidad y a sus padres en la perseverancia de la caridad, en un ambiente de confianza, amistad y de familiaridad. Luego también el Papa, siguiendo por supuesto el lema de esta visita a Argelia, la paz esté con ustedes, del Evangelio de Juan 20:21, recordaba la importancia de promover la paz y la unidad. Y tomaba también una imagen de los mosaicos de Tipasa. En Dios la paz y la armonía pueden reinar en nuestro vivir juntos. La paz y la armonía han sido características, decía el Papa, características fundamentales de la comunidad cristiana desde sus orígenes. Por deseo mismo de Jesús, quien dijo: en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan el uno al otro. Ahora el Papa saluda a los fieles presentes, autoridades, también saludó a los obispos, con quienes más tarde también se va a reunir. Y en esta oportunidad también el Papa recordaba una afirmación de San Agustín. Decía que la Iglesia engendra a los pueblos, pero todos son miembros de uno solo, para recordar la importancia de trabajar unidos por la paz y con el signo de la caridad. También recordó palabras de San Cipriano, que decía: el mayor sacrificio delante de los ojos de Dios es la paz y la unión fraternal, y un pueblo unido a proporción que están unidos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es hermoso hoy, dice el Papa León, al oír tanta riqueza de palabras y de ejemplo, hacer eco de lo que hemos escuchado. Y a todos los miembros de esta comunidad de Argelia, el Papa les animaba: queridos hermanos, hermanas, los animo a continuar su labor en tierras argelinas como comunidad de fe unida y abierta, presencia de la Iglesia, sacramento universal de salvación. Una comunidad que, como decía el Papa León, son herederos de una multitud de testigos que han dado vida, impulsados por el amor a Dios y al prójimo. Y allí también recordaba a los religiosos y religiosas mártires de esta nación
que decidieron estar junto al pueblo compartiendo sus alegrías y sus dolores. Su sangre es una semilla viva que nunca deja de dar fruto, decía el Papa. Son también herederos de una tradición aún más antigua que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. En esta tierra resonó la ferviente voz de Agustín de Hipona, precedida por el testimonio de su madre, Santa Mónica, y de otros santos. Su memoria es una clara llamada a ser hoy signos creíbles de comunión, diálogo y de paz. Ya se despide el Papa de la Basílica, de los presentes, de quienes han participado, y enviaba también un saludo a quienes no estaban presentes. Decía el Papa en su reflexión: siguen este encuentro a distancia, a ellos también y a todos. Expreso mi gratitud por el compromiso cotidiano con el que hacen visible el rostro materno de la Iglesia. Agradecía a las personas que dieron sus testimonios y decía, a la luz de lo que hemos escuchado, de estos ricos testimonios de fraternidad, de vida cristiana, quisiera que nos detengamos a reflexionar juntos sobre 3 aspectos de la vida cristiana que considero muy importantes, especialmente por su presencia aquí: la oración, la caridad y la unidad. Allí está el centro de la reflexión del Santo Padre, el Papa León XIV, en este encuentro con la comunidad de Argelia en la Basílica Nuestra Señora de África. El Papa continuará con su agenda, ya sus últimos compromisos este día. Más tarde, en la Nunciatura Apostólica de Argelia, el encuentro privado con los obispos. Ya la salida del templo, esta es la Basílica Nuestra Señora de África, uno de los principales templos de la Iglesia en Argelia, y que hoy ha recibido al Santo Padre con la alegría, con sus manifestaciones. Vemos también con este clima especial. Les agradecemos por su compañía. Les invitamos a seguir toda la visita del Santo Padre a través de Vatican News, de Radio Vaticana, en nuestro portal en internet vaticanews.vat, en lengua española. Les saluda el Padre Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus.